Bienvenidos un día más a Visión Global, día marcado aquí en Europa por la dimisión de Liz Truss tras 45 días de mandato. En España hemos tenido también resultados financieros de entidades como Bankinter, que al cierre de la bolsa registra una subida bastante generosa, por así llamarle, del 3,45%. Y ahora, antes de continuar con el análisis, como cada día, de José Ricardo Rangel, les dejamos con Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, que está interviniendo en las Jornadas de Sostenibilidad 2022 de Redeia, bajo el título Acelerar la recuperación desde la ESG. Por supuesto que esto se ha tratado de explicar de muchas maneras: globalización, cambio tecnológico, que han permitido trasladar a las empresas parte, al menos, de sus procesos productivos a las economías emergentes y a los países en desarrollo, y también un incremento del grado de concentración, que ha sido muy bien documentado, de concentración empresarial, que ha reducido los niveles de competencia y que probablemente también ha reducido el poder de negociación de los trabajadores. ¿De acuerdo? Tercera cuestión: la desigualdad de ingresos ha aumentado en la mayoría de los países desde la década de los 80, aunque a distintas velocidades, ¿no? Y ahora voy a dar algunos detalles. En España, sin embargo, se ha mantenido estable. En España, quizá el elemento más importante es que la desigualdad de renta tiene un elevado componente procíclico, ¿de acuerdo? Aumenta, o contracíclico, aumenta en las recesiones y se reducen las expansiones, porque hemos tenido tradicionalmente, quizá la excepción haya sido esta última crisis, una elevada volatilidad del empleo. El desempleo aumenta mucho en las recesiones, mucho más que en otros países, y el gran generador de la desigualdad es, por tanto, el desempleo, que se corrige luego también de manera abrupta cuando hay una recuperación económica. ¿De acuerdo? Déjenme simplemente darles algunos datos, ¿no? Y aquí tenemos información incluso de hace un siglo para algunas economías, por ejemplo, Estados Unidos y el Reino Unido. Si nos fijamos, por ejemplo, en el 1% de los más ricos, de la población con más renta, hace un siglo concentraba en torno a un 20% de la renta nacional, ¿de acuerdo? Llegó a caer de una manera progresiva hasta niveles cercanos al 7% de los Estados Unidos. Si queremos fijarnos no solo en el 1% más rico, sino que queremos fijarnos en la parte baja de la distribución, y vamos a considerar el 50% de la gente más pobre, en este caso también los datos son elocuentes. En 1980 la participación en los ingresos totales del 50% de la población con menos renta se situaba en el 22% en Europa Occidental, en el 20% en Estados Unidos, y durante las 4 décadas siguientes esa cifra se ha reducido en 2 puntos porcentuales en Europa y 6 puntos porcentuales en Estados Unidos, ¿no? Y en el caso español, que, como les digo, es una excepción, con esas grandes fluctuaciones asociadas a los incrementos y reducciones del desempleo, lo que tenemos es que la participación, por ejemplo, del 50% inferior de la distribución era del 20% en 1980 y del 21% 40 años después. Es decir, ha habido un ligero incremento incluso, pero bueno, prácticamente despreciable. Bien, cuarto elemento de diagnóstico. Se observa además, en este caso, un incremento de la ratio de riqueza neta privada sobre renta y una caída de la ratio de riqueza neta pública sobre renta, ¿no? Los analistas de desigualdad analizan no solamente los elementos fundamentales de la desigualdad en el sector privado, sino también cuál es la composición de los activos y pasivos, estamos hablando de riqueza, en sector público, sector privado y acumulado sobre el conjunto de renta total de la economía. Y lo que hemos visto es que se ha producido una caída del peso de la riqueza neta pública, y esto tiene que ver con un mayor endeudamiento público, que hemos visto aumentar en muchísimas economías, y también con una venta de participaciones, sobre todo en empresas públicas, asociados a muchos procesos de privatización que han ocurrido en muchos países, ¿no? Y al contrario, el sector privado ha aumentado en una cuantía significativa su peso en la renta total. Un quinto aspecto importante, que quizás es uno de los que más atención está recibiendo, es que se ha incrementado la concentración de riqueza privada. ¿De acuerdo? Ya no de renta, ahora me voy a fijar no en el flujo, la renta, sino me voy a fijar en el stock, en la riqueza. Sobre todo esto ha sido el caso en Estados Unidos, en Europa y en el caso español también. Se dan dos elementos que son importantes subrayar. Primero, que ha aumentado en menor medida, y segundo, que el nivel de concentración es menor.
Y por tanto el nivel de desigualdad es también claramente menor, sobre todo cuando nos comparamos con Estados Unidos, algo por otra parte que seguro que no les extraña, ¿no? Y de luego déjenme darle algunas cifras. La participación sobre la riqueza privada total de la economía del 1% más rico en Estados Unidos ha aumentado desde el 25% en la década de los 80 hasta el 35% en la actualidad. Estamos hablando de un incremento significativo, de 10 puntos porcentuales. En el caso, por ejemplo, de España, esto ha pasado del 22 al 24%. ¿De acuerdo? Es verdad que con diferencias en las estadísticas, aquí estoy tratando de utilizar siempre para efectos comparativos y que tengamos una comparación homogénea, esa base de datos homogénea internacional que tenemos. Cuando miramos la encuesta del Banco de España a la que me refería al principio de mi intervención, vemos un incremento más significativo de la desigualdad en riqueza, ¿de acuerdo? Lo cual, de nuevo, me hace enfatizar el primero de los puntos que hacía, la necesidad de que sigamos invirtiendo en estadísticas si verdaderamente queremos documentar adecuadamente esta cuestión que es tan importante pero también tan difícil de medir. El sexto aspecto es que es en paralelo cierto que se ha producido un incremento de la riqueza, pero que si nos concentramos exclusivamente en la última década, parece que ha habido una cierta estabilización. ¿De acuerdo? Y de nuevo, por ejemplo, en el caso de la economía española, si utilizamos esa base de datos internacional, se observa que el peso del 1% con mayor nivel de riqueza en la distribución de riqueza no ha variado sustancialmente en los últimos 10 años. ¿De acuerdo? Aquí hay análisis muy interesantes en ese documento que les hacía referencia con anterioridad, publicado por el Banco de España hace unos años sobre estas cuestiones de desigualdad. Es la relación entre desigualdad, por ejemplo, y tasa de propiedad de los hogares en relación con la vivienda, ¿de acuerdo? Y parece que hay una correlación entre una mayor tasa de propiedad en los países de los hogares en relación con la vivienda y una menor desigualdad, ¿de acuerdo? Por eso, en el caso de la economía española, se produjo un incremento de la desigualdad significativa durante la crisis financiera internacional, porque se produjo una caída también muy significativa de los precios de la vivienda, que es el principal activo de los hogares, sobre todo de rentas medias y bajas, y por tanto aumentó la desigualdad. Los hogares ricos tienen la posibilidad, y de hecho lo realizan habitualmente, tienen una mayor diversificación de sus inversiones y por tanto los activos financieros compensaron de alguna manera la caída de los precios de la vivienda que se había producido en ese momento. Séptimo aspecto, al que también a mí si quieren me parece quizá uno de los más relevantes, es el análisis de la movilidad intergeneracional y de la movilidad intrageneracional. Un aspecto, creo que coincidiremos todos, muy importante es saber hasta qué punto la posición en la distribución de la renta que uno tiene es mejor o peor que la que tuvieron sus padres, ¿de acuerdo? Uno desearía la igualdad de oportunidades, el concepto de igualdad de oportunidades, yo al menos lo asocio a una capacidad de movilización hacia arriba, ¿no? de las generaciones nuevas en relación con las posiciones que tenían sus padres, ¿no? Y exactamente lo mismo cuando uno mira dentro de su propia generación, si uno empieza en su carrera profesional en la parte baja de la distribución, pues que sea capaz, que haya gran movilidad para moverse a la parte alta de la distribución. Eso en principio, desde mi punto de vista, es una gran definición, sería la definición. Uno querría niveles elevados de movilidad, tanto intergeneracional como intrageneracional, y sería un elemento que, desde luego, los niveles de riqueza que existan en cada momento le deberían preocupar menos, porque tendrían menos persistencia, estarían más asociados a esa igualdad de oportunidades que entiendo que todos deseamos, ¿no? Bueno, la literatura lo que nos dice es que es particularmente la movilidad intergeneracional la que es relevante para explicar la baja desigualdad. Es decir, países que tienen una elevada movilidad intergeneracional son también aquellos países que tienen menores niveles de desigualdad, ¿de acuerdo? Mientras que en la desigualdad intrageneracional esa correlación es menos evidente. ¿De acuerdo? No me pregunten muy bien por qué, porque sinceramente para mí es contraintuitivo, pero esa es la realidad, ¿no? Bien, ¿qué encontramos en este caso para la economía española? Bueno, encontramos que España se encuentra en un punto intermedio entre aquellos países que tienen una alta movilidad, como son esencialmente los países escandinavos, y por otro lado, países de baja movilidad, como son, por ejemplo, Estados Unidos o Italia, por ponerles un ejemplo que es más cercano, ¿no? a nosotros, ¿no? Y como les decía, los resultados sobre la relación entre niveles de desigualdad y movilidad intrageneracional son menos concluyentes. Por ejemplo, para Estados Unidos se ha documentado que la evolución en el tiempo de las medidas de movilidad intrageneracional se han mantenido en general más estables, ¿no? Y por eso, cuando uno observa que esa estabilidad
en el grado de movilidad intrageneracional del caso de Estados Unidos, con el incremento de la desigualdad que se ha producido en ese país, entiendo que lo que no le permite a uno explicar, por tanto, no puede ser un factor explicativo, al menos relevante, de ese incremento de la desigualdad, ¿no? Una cuestión importante es que esa estabilidad en prácticamente todos los países de la movilidad intrageneracional, sin embargo, esconde trayectorias muy heterogéneas entre hombres y mujeres. Y esto yo creo que es un aspecto muy, muy relevante. La movilidad intrageneracional entre los hombres ha empeorado, ¿de acuerdo?, pero se ha visto compensado con un incremento de la movilidad intrageneracional entre las mujeres, que de hecho ha aumentado de una manera muy significativa, y esto evidentemente está relacionado con la mayor participación, con la incorporación creciente de las mujeres en el mercado de trabajo, ¿no? O sea, es un elemento, digamos, positivo, adicional de la igualdad de género que todos también perseguimos, ¿no? De hecho, déjenme decirles que particularmente es en España donde se está produciendo este fenómeno, ¿no? Y la curva tiene una pendiente particularmente positiva en relación con este fenómeno en el caso de España. Octavo aspecto, muy relacionado con esto último que acabo de decir, es que el incremento de la participación de las mujeres en la renta total de la economía ha aumentado de una manera muy significativa en las últimas décadas, y de nuevo, esto es particularmente el caso en España. Si bien, por supuesto, hay que seguir manteniendo que se mantiene una reducida participación de las mujeres en las decilas más ricas, tanto en términos de renta como de riqueza. Es decir, se ha progresado, sí, se ha progresado de una manera significativa, sí, pero desde luego no podemos hablar todavía de una equiparación absoluta, ¿no? Y de nuevo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, solo alrededor de una cuarta parte, o sea, un 25% del 10% de los que más ganan son mujeres. ¿De acuerdo? Cuando, bueno, en términos, si fuera la distribución completamente equitativa, sería el 50%, ¿de acuerdo? Pues es el 25%, ¿no? Y, por cierto, valores similares se encuentran en países que uno a priori podría pensar que están en mejor situación, como de nuevo son los escandinavos. Pues no, países europeos como Dinamarca, Francia, Italia o Noruega tienen cifras muy similares. Punto noveno. De nuevo, probablemente obvio en esta audiencia, es subrayar que el acceso público a educación, a sanidad y también la propia naturaleza de las relaciones laborales está documentado, una importancia fundamental sobre los ingresos antes de impuestos de la parte, sobre todo baja, de la distribución. ¿De acuerdo? Esto, sin embargo, me gustaría también compatibilizarlo con la realidad, es que después de impuestos y después de transferencias, Estados Unidos, podría ser sorprendente, redistribuye una fracción mayor de su renta al 50% más pobre que cualquier país europeo. ¿De acuerdo? Las dos cosas son ciertas en paralelo, ¿no? Y, por tanto, la conclusión a la que uno debería llegar con estas dos evidencias es que las diferencias entre Estados Unidos y Europa en la evolución de la desigualdad, en particular la que les acabo de señalar desde la década de los 80, no parecen poder explicarse en base a diferencias como desarrollo tecnológico, como a globalización, que son, por supuesto, tendencias comunes tanto en Estados Unidos como en Europa, ni tampoco a políticas redistributivas, por esa diferencia que les acabo de señalar, sino que la evidencia lo que parece sugerir es que esas diferencias se deben en gran parte a diferentes políticas y configuraciones institucionales que afectan a los ingresos laborales, a la renta de los hogares, a las rentas antes de impuestos en particular, como son la provisión pública de educación, como es la cobertura sanitaria universal o como es el acceso a empleos relativamente bien remunerados para los individuos en la parte baja de la distribución. Y por último, y con esto voy a acabar, también permítame subrayar otra evidencia que sale de todo este análisis sobre las causas de la desigualdad y la propia descripción de las tendencias, es que el diseño del sistema tributario tiene también implicaciones muy significativas sobre la desigualdad, pero que su estudio exige analizar no solamente sus efectos redistributivos, sino también los predistributivos. Y déjenme explicar esto solamente en un minuto. Es evidente que una imposición, por ejemplo, progresiva sobre la renta puede contribuir a la reducción de la desigualdad y contribuye seguro a la reducción de la desigualdad de impuestos en la parte, sobre todo, superior de la distribución. Sin embargo, el impacto que tiene sobre la desigualdad antes de impuestos es menos evidente. Por ejemplo, los desincentivos que pueda generar, por ejemplo, a la educación. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el trade-off aquí? Pues si uno pone un impuesto muy progresivo sobre la renta,
evidentemente la prima salarial educativa se reduce y por tanto el incentivo a educarse más se reduce, ¿de acuerdo? Y es estos aspectos, estos trade-offs que existen y que hay que tener en cuenta en el diseño de las políticas públicas, las que hay que también subrayar. Y con esto me gustaría acabar. Me van a permitir, sin embargo, que acabe con una frase que yo creo que tiene un elemento de optimismo, pero que también tiene un elemento de advertencia, que es de Angus Deaton, Premio Nobel de Economía en el año 2015, que dice así: el mundo es un lugar mejor de lo que solía ser. Esa es la parte optimista. Las personas son más ricas y más saludables y viven vidas más largas. Eso sigue siendo optimista. Sin embargo, aquí viene la advertencia, las salidas de la miseria de tantos también han generado enormes desigualdades entre las personas y entre las naciones. Yo creo que esto resume bien dónde estamos ahora mismo en esta cuestión de la desigualdad y creo que justifica también muy bien que en jornadas como esta se le dedique a la sostenibilidad social una parte del tiempo. Muchas gracias. Y a Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, ofreciendo esos análisis sobre la riqueza en el mundo, sobre la desigualdad y cuáles son los datos más esenciales a tener en cuenta cuando hablamos de esta pobreza y esta desigualdad en el mundo. Vamos a pasar ya ahora con José Ricardo Rangel, que hoy conversa con Carlos Ramírez, socio consultor en Intregalia, que van a hablar de un tema muy interesante. Es un estudio recientemente publicado por el Banco Mundial sobre la gobernanza y haciendo una comparación además entre los países de España, Chile y México. ¿Qué tal, Fernando, amigos allá en España? Bueno, pues estamos pues de plácemes porque estamos con Carlos Ramírez, socio consultor de Integralia, quien nos va a platicar un poquito de cómo se está manejando este contexto de la gobernanza aquí en México, que salió un estudio muy interesante, pero bueno, sin más preámbulos, la verdad, muy agradecido de que estés con nosotros nuevamente aquí en Visión Global, mi querido Carlos. Al contrario, José Ricardo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Oye, Carlos, pues empezar desde el dato que se arrojó Banco Mundial, al parecer, entiendo el día de ayer o antier, sobre la gobernanza, todo este tema, pues vaya, que ya es apetitoso tanto para los inversionistas como ya es pues que se tiene que hacer en el mercado financiero y no tanto en el financiero, sino a nivel también político. ¿Cómo vamos en ese aspecto? Platícanos un poquito, Carlos. Sí, mira, un poquito de contexto de estos indicadores de gobernanza del Banco Mundial. Son índices que se calculan en todos los países miembros del banco. Desde 1996 se le ha dado continuidad a estos indicadores. Y si bien toda construcción de un índice tiene sus, vamos a llamar, sus asegúnes, finalmente no dejan de ser indicadores relevantes, interesantes, que permiten tomar el pulso de cómo está la gobernanza en los distintos países. Es importante aclarar que por gobernanza el Banco Mundial entiende cómo van los países en materia de Estado de Derecho, de combate a la corrupción, de eficacia gubernamental, de democracia, de rendición de cuentas, etcétera. Es decir, es un menú de distintos indicadores que, reitero, calcula el Banco Mundial para todos sus países miembros y permite observar cómo va evolucionando los países en los distintos temas. Entonces, ¿cómo va México? Pues se dio a conocer, en efecto, el resultado del 2021 y las noticias no son buenas. Es decir, si comparamos los 6 indicadores clave de los que emana el índice general de gobernanza, estos 6 indicadores para México, 5 de ellos, México retrocedió respecto a sus niveles del 2018. Retrocedió en temas de corrupción, retrocedió en temas de rendición de cuentas, retrocedió en materia de eficacia gubernamental, retrocedió en materia de democracia y en términos generales lo que se advierte en los resultados del banco es que México no ha tenido 3 años buenos en materia de gobernanza. Y creo que pues
hasta cierto punto coincide con un poco la sensación que se tiene, digamos, de hacia dónde va el rumbo del país en estos momentos. ¿Qué puedo agregar? Pues creo que es claro que el gobierno actual llegó prometiendo pues, cambios muy importantes en muchos ámbitos, entre ellos los de corrupción, los de mejorar la seguridad, los de mejorar la eficacia del gobierno, los de mejorar la democracia. Y estos datos parecen señalar que los avances pues no han sido claros, es decir, o al menos si lo queremos ver en sentido positivo, los supuestos avances no se ven en estos datos, más bien lo que se observa, se respira es retroceso. Y bueno, siempre habrá el debate de si estos índices verdaderamente nos dan una fotografía real de la situación de los países, pero si uno los ve a lo largo del tiempo y observa cómo se han movido, pues la verdad es que es un indicador bastante consistente con lo que ocurre en la vida real. Entonces yo sí le daría una importancia significativa y pues nos muestra que no vamos en el rumbo adecuado en materia de gobernanza. Carlos, quiero preguntarte, sobre todo me pareció muy interesante, el día lunes nosotros estuvimos platicando con un economista chileno, bueno, pues ya sabrás que nosotros estamos aquí, pues transmitiendo para España. ¿Cómo vamos en materia comparados con estos dos países? Pues mal. A ver, cada país tiene su historia y por supuesto su realidad, ¿no? Si uno ve la fotografía del 2021 y se compara con Chile y con España, ¿y por qué Chile y España? A ver, Chile porque, vamos a llamar, es el modelo de América Latina, que ha sido señalado durante ya mucho tiempo de tener los avances en materia económica y en materia de gobernanza más importantes de la región. No exento de problemas, por cierto, como hemos visto los últimos años. Pero este índice lo que retrata es que Chile está mucho más avanzado que México en los 6 pilares del indicador de gobernanza del banco. Muy por encima en temas de corrupción, de eficacia gubernamental, de Estado de Derecho, incluso de democracia. La verdad es que sí llama la atención. Ahora, Chile, si uno compara sus propios datos del 18 respecto a los del 21, pues lo que se observa es un deterioro de la gobernanza. Y esto coincide con lo que ha ocurrido en este país, donde pues ha tenido, como sabemos, pues en el 2019 manifestaciones sociales muy importantes que dieron pie a todo el proceso constitucional, la llegada de un nuevo gobierno y las dificultades que ello ha representado. Entonces, si vemos el Chile por sí mismo, del 18 al 21 hay retroceso, pero si lo comparamos con México en el 21, estamos a años luz. Y España ni se diga, lo mismo pasa con España, quiero decir que también se observa un retroceso, que también tiene sus problemas, pero nos encontramos muy lejos, muy lejos de la realidad, digamos, española en materia de combate a la corrupción, Estado de Derecho, eficacia gubernamental. Entonces, es una llamada de atención. O sea, México, no es que este periodo, este trienio ha sido el único. O sea, si vemos los indicadores desde atrás, se aprecia deterioro desde antes de la llegada del presidente López Obrador. Quiero ser muy claro en ello. No es que estuviéramos en jauja ni en una situación ideal antes de la llegada de López Obrador. Pero López Obrador prometió cambiar toda esa realidad. Y estos indicadores lo que nos están diciendo es que la realidad no ha cambiado y más bien está empeorando. Y eso es preocupante. Carlos, quiero preguntarte, ha habido muchísimos cambios en el gabinete, muchísimos, creo yo, tú con tu experiencia que tienes pues vaya, en materia política, ¿cómo vamos en ese aspecto? ¿Puede comprometer la estrategia que se tiene de avance o las proyecciones, por lo menos, tanto del orden público como privado, de crecimiento económico en México? Mira, los cambios de gabinete en cualquier régimen político son desestabilizadores. Es decir,
Por supuesto, hay cambios de gabinete que son necesarios porque las personas no funcionan o porque es necesario hacer ajustes por condiciones políticas, económicas, porque se desgastan los funcionarios. Hay mil razones por las que puede haber cambios de funcionarios públicos, vamos a llamar a la mitad del camino. Lo que llama mucho la atención en el caso mexicano es el número de cambios que ha vivido este gobierno. Es decir, el gobierno está por cumplir su 4º año, el próximo 1 de diciembre. Le quedan 2 años a partir del 1 de octubre. Recordar que se hizo un poquito más chiquito el sexenio. Y el número de cambio de secretarios ya son, me parece que son 14 secretarios los que han cambiado de posición. Y a nivel secundario de subsecretarios y de gabinete ampliado, la lista está pegándole a los, si mal no recuerdo, cerca de los 50 cambios. Entonces, ¿cómo gobernar en un régimen presidencialista con tantos cambios? Porque cuando se van los funcionarios públicos, naturalmente hay un vacío en lo que llega el nuevo, toma las riendas, qué ideas trae, qué proyectos quiere llevar a cabo, y el tiempo se va agotando. Entonces, creo que lo que hemos visto estos años ha sido una enorme volatilidad en las posiciones gubernamentales, que se ve reflejado, por cierto, en que las políticas públicas que ha llevado a cabo el presidente López Obrador, fuera de 2 o 3 proyectos y 2 o 3 programas, todo lo demás está pues materialmente, pues ahora sí que perdido, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con estos cambios constantes. El último, el más reciente, fue en la Secretaría de Economía, que en México es la secretaría clave que lleva todas las negociaciones en materia comercial con el extranjero. Tenemos muchos tratados de libre comercio y también lleva la relación con el sector empresarial en ámbitos de la mayor relevancia para la inversión. Bueno, este último cambio en donde sale la secretaria Tatiana Cloutier, llega una nueva secretaria, Raquel Buenrostro, ocurre en un momento muy delicado, donde por un lado tenemos señales de desaceleración cada vez más claras y posibilidad de recesión el próximo año a la luz de lo que está pasando en Estados Unidos. Tenemos la inversión privada 10% por debajo de donde comenzó el sexenio y sin señales de una recuperación franca. Y peor aún, estamos en medio de una disputa llamada consultas con los Estados Unidos en materia de comercio exterior por una acusación que hacen los norteamericanos y los canadienses de que hemos violado el Tratado de Libre Comercio en materia energética. Y esa negociación la llevaba la secretaria anterior, la subsecretaria anterior, y ya están fuera. Y ahora va a llegar una nueva secretaria, un nuevo subsecretario a tomar las riendas de una negociación que ya está muy avanzada, cuando no tienen ni el conocimiento ni la experiencia para estos temas. Entonces, se pone de manifiesto nuevamente, ya por último, queda de manifiesto y claro que pues cambiar de caballos a la mitad del camino tiene consecuencias, tiene costos, y me temo que este último va a traer costos adicionales al país. Finalmente, quisiera preguntarte, ¿cuál es el sector que está más comprometido? También otros pues, órganos regulatorios muy importantes aquí en México han tenido estos cambios abruptos y bueno, no sé si la parte económica, el Tratado de Libre Comercio es la parte medular que podría generar mayor riesgo. ¿Cuáles son estos sectores, como tu experiencia, Carlos? O sea, pero sectores te refieres que estén... que estén comprometidos, sí, que estén expuestos a estos cambios. Mira, creo que, a ver, la forma en cómo está compuesto el gabinete digamos, en México, la relevancia de la Secretaría de Economía ha ido a la baja. Este gobierno pues prácticamente ha desmantelado la Secretaría, no solo a través de una reducción presupuestal bárbara, sino que a través también de cambios, de pérdida de talento que se había forjado a lo largo de años y se ha perdido, y desaparición incluso de subsecretarías dentro de la Secretaría de Economía. Entonces,
ha perdido relevancia, ha perdido peso específico dentro de las decisiones del gabinete. La Secretaría de Hacienda es, por supuesto, históricamente en el caso de México, pero es hoy por hoy mucho más relevante. Hay otras, la Cancillería en este sexenio ha sido particularmente importante, en fin, pero no deja de ser importante. Es decir, ha perdido peso específico, pero no deja de ser relevante por lo que ya mencioné, la parte comercial con el exterior y la parte de la negociación con las empresas para, digamos, la actividad o la política industrial doméstica. Entonces, con esa acotación, ¿cuáles son los más expuestos? Bueno, por supuesto, si al final del día los norteamericanos y canadienses deciden irse a un panel ya abierto de controversia en materia energética con México, la probabilidad de que perdamos es altísima. Y los norteamericanos lo saben. Y por eso de alguna manera quieren evitar, creo yo, los paneles, porque de alguna manera los norteamericanos no quieren meterse en esa bronca, pero se van a meter en la bronca si México no pone más de su parte para desactivar ese problema. Entonces, ¿qué pasaría si nos vamos a un panel? Perdemos y entonces Estados Unidos está en posibilidades de imponer aranceles en productos mexicanos que de alguna manera nos duelan, nos puedan afectar. Reitero, los norteamericanos yo creo que no quieren ese desenlace, pero si se ven orillados a ello, lo van a hacer. Y ahí estarían expuestos el sector agroalimentario y el sector automotriz principalmente, porque son estos dos sectores, pues vamos a llamar los más, los de un dinamismo mayor en los últimos años y seguramente los norteamericanos estarían atendiendo, digamos, esos dos. Y luego, por otro lado, ya más en la parte interna doméstica, pues a ver qué ideas trae Buenrostro. Es una persona que se ha caracterizado por ser un personaje muy cerrado para la negociación, un personaje muy duro con el sector privado, un personaje que tiene ideas muy preconcebidas respecto al rol del sector privado, y no vaya a ser que quiera hacer muchos cambios regulatorios y normativos, vamos a llamar de cierre de sexenio. Y eso creo que pondría en riesgo o pondría en alerta a todo el sector empresarial, porque estamos en la víspera del fin del sexenio y que llegue un secretario a querer cambiar todo, inaugurar todo de nuevo y hacer de nuevo la regulación, sería muy preocupante. Veremos en qué plan viene Raquel Buenrostro, pero sí existe esa posibilidad y ese riesgo. Bueno, pues esperemos que exista esa empatía, sobre todo para el sector privado, y pues continúe este apetito por generar sinergias público-privadas. Vamos a ver qué tal evoluciona en lo que va de estos próximos 3 años. Carlos Ramírez, especialista económico, político y socio de consultor en Integralia. Muchísimas gracias por estar aquí en Visión Global. Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Carlos. Hasta luego.